Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Chandora. Chandora o Chandragón es un dragón diseñado por Bangchan del grupo surcoreano Stray Kids. Como ven, es muy lindo y tierno. Este es un video especial para mis tejedoras Stay, ya que estamos en el aniversario número 6 del fandom de Stray Kids. Y además a Chandora la pueden tejer también con hilos normales, es decir, con el hilo de 2 milímetros de grosor y la aguja de 2 milímetros para que lo puedan usar también como llavero, como en este caso. Miren cómo queda también de lindo en este tamaño. En cambio, el grande está tejido con chenille y aguja de 5 milímetros y también queda muy lindo. Pueden tejerlo en cualquiera de sus dos tamaños. Chandora con chenille queda midiendo aproximadamente 18 centímetros de alto, mientras que la versión llavero mide aproximadamente 9 centímetros. Y bueno, para tejer a Chandora les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Siempre me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Chandora. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Les recuerdo que en el canal también tienen disponibles los tutoriales para tejer a todos los esquizo, tanto en su versión de cuerpo entero como solo las cabecitas para llavero. Y bueno, ahora vamos a empezar con Chandora. Ustedes pueden utilizar los colores que deseen. Nosotros vamos a empezar con el hilo azul y con la aguja de 5 milímetros haciendo 2 cadenas. De esta forma haremos el anillo mágico inicial. Entonces en la primera cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. Así es que queda este anillo mágico. Y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Así, y hacemos 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así se va viendo. Y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer el espacio para la boca. Entonces vamos a empezar haciendo 24 puntos bajos. Así, vamos a hacer ahora 8 cadenas.
de esta forma. Y en el tejido vamos a saltar 12 puntos bajos. Y enganchamos a continuación para concluir aquí ya la vuelta 14. Y ahora en la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo 24 puntos bajos. Y ahora, sobre estas 8 cadenas que hicimos acá, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces. Así, de esta forma, en este espacio quedaron 6 puntos bajos y en total en la vuelta 15 quedaron 30 puntos bajos. Entonces ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Así es como vamos. Vamos a ubicar los ojitos de seguridad de 7 milímetros de esta manera. Vamos a buscar aquí el primer punto que dejamos libre para la boca. Aquí. Desde ahí contamos 1, 2 y 3. Subimos 2 vueltas y allí ubicamos el primer ojito. Y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y allí ubicamos el otro ojito. Entonces así es como van ubicados los ojitos de Chandora. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 26 y vamos a hacer 15 disminuciones. En la vuelta 27 hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Y finalizamos haciendo 5 disminuciones. Así, aquí ya vamos a rematar y a cortar dejando un hilo, dejando una hebra para terminar de cerrar esto con la aguja lanera. Y ahora con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 5 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Jalamos con cuidado para cerrar, introducimos por el centro del cierre, sacamos por adentro del tejido y también jalamos para que quede bien hormada esta pieza, así, y vamos a rellenar bien, algo así es como queda ya con el relleno. Igualmente cuando vayamos a cerrar esta parte de acá, vamos a rectificar el relleno para que no nos queden espacios libres o que no se deforme. Ahora, para cerrar este espacio, vamos a tomar a Chandora de esta forma. Tomamos el hilo, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en el primero de los 12 puntos que dejamos aquí disponibles. Enganchamos este hilo acá nuevamente
cerramos de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es tejiendo solamente en las hebras traseras, es decir, en blo, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Entonces un punto bajo y la disminución la hacemos de esta forma. Tomamos la primera hebra trasera, pasamos el hilo, tomamos la segunda hebra trasera, pasamos el hilo y cerramos junto. Así hasta completar los 8 puntos bajos. En ese punto, con mucho cuidado, vamos a pasar la hebra para cortar, para poder cerrar la abertura con esta hebra, algo más o menos de este largo. Cortamos. Así es como queda. Y ahora con la aguja lanera vamos a cerrar la abertura y tenemos en cuenta que aquí nos quedaron 8 puntos bajos y aquí teníamos disponibles 8 espacios. Entonces vamos a cerrar haciendo coincidir ambas partes. Y también rectificamos el relleno para que quede bien formada la cabeza y el cuerpo. Así queda ya cerrada esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es entretejer este hilo entre los puntos de esta forma. Tiramos un poco para marcar. Introducimos el hilo por donde empezamos, por aquí aproximadamente, y lo sacamos por la parte de atrás y tiramos un poco de este hilo para marcar la parte de la boca para que se note un poco más. De esta forma simplemente, eso es todo lo que hay que hacer. En este punto le damos bien la forma al cuerpo. Y ahora para la cola vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 12 puntos bajos. De esta forma quedaron los 12 puntos bajos alrededor en esta primera vuelta y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 2 aumentos, 8 puntos bajos y 2 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 aumentos y 18 puntos bajos para tener 22 puntos bajos.
Así va quedando esta cola. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 22 puntos bajos. En ese punto ya rematamos y cortamos dejando una hebra para coser la pieza al cuerpo. Así es como debe quedar aproximadamente. Y cuando la estemos cosiendo vamos a rellenar bien la pieza y la cosemos aproximadamente en esta posición. Aquí de lado cosemos esta cola de chandora y ya les muestro cómo queda. Así queda la colita ya cosida, miren qué bonita que se ve. Y ahora vamos a hacer la panza. Para eso vamos a usar este celeste más claro. Aquí no se nota mucho la diferencia, pero sí es más claro. Y entonces en este celeste empezamos haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados, vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos y un aumento para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 2 hacemos lo siguiente. Empezamos haciendo un punto bajo y un aumento. Continuamos haciendo 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Hacemos 2 puntos bajos. Un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Y terminamos esta vuelta número 2 haciendo un punto bajo. Y de esta forma quedaron un total de 16 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. Un aumento. 3 puntos bajos. Un aumento. Tres puntos bajos. Un aumento. Y terminamos esta vuelta número 3 haciendo un punto bajo. Y de esta forma en la vuelta 3 quedaron un total de 20 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y un punto bajo para tener 24 puntos bajos en la vuelta 4.
y en ese punto ya podemos rematar y cortar. Ustedes pueden decidir si dejan una hebra para coser esta pieza. Yo voy a pegar con silicona a la barriga, entonces simplemente corto el hilo acá, así queda, y tomamos la pieza y la vamos a ubicar en la panza de Chandora, aproximadamente en esta posición. Y así es como queda la pancita ya pegada. Miren qué bonita se va viendo. Y ahora vamos a hacer los otros detalles también con este hilo celeste claro. Entonces vamos a tomar una hebra larguita del hilo. Tomamos la aguja lanera. Y vamos a marcar la parte de la boca primero que todo. Para eso vamos a pasar un par de líneas aquí en esta parte y vamos a sacar el hilo aproximadamente 2 vueltas por debajo del ojo. Aquí en esta posición sacamos el hilo con cuidado y lo que vamos a hacer es llevarlo aproximadamente hasta la mitad de la cabeza por este lado, aproximadamente por aquí, 3 puntos más allá de donde tenemos el otro ojito, y volvemos al primer punto para hacer una segunda pasada del hilo para marcar más esta línea, algo así. Hacemos la segunda pasada del hilo y la idea es que con la ayuda de un poco de silicona peguemos el hilo aquí por la parte de abajo para que no se mueva. Entonces pasamos la segunda vuelta y sacamos el hilo por la parte de atrás. De esta forma. Y fijamos estas hebras en su posición, así es como queda. Y ahora vamos a hacer también las líneas que lleva en su cola. Entonces para eso vamos a buscar un punto intermedio en la cola, que sería aproximadamente por acá, aquí. Entonces sacamos el hilo por ese punto. Así, y buscamos el punto que se le corresponda aproximadamente en el otro lado, lo pasamos de esta forma hacia el otro lado y volvemos a introducir por este punto de acá aproximadamente y volvemos al primer punto. Damos una segunda pasada del hilo y ahora vamos a sacar la hebra en la misma dirección pero 2 vueltas más abajo, es decir aproximadamente por acá, y hacemos lo mismo, buscamos el punto que se corresponda aproximadamente en el otro lado en la misma dirección y hacemos 2 pasadas del hilo. Y listo, miren nomás que queda este cuerpito de nuestra Chandora y ahora solo nos hace falta la corona. Para la corona en hilo dorado vamos a empezar haciendo 12 cadenas. Así, y ahora teniendo cuidado de que no se tuerza la cadena inicial, vamos a cerrar en la primera cadena haciendo un punto bajo. De esta forma. Así.
y vamos a hacer 11 puntos bajos más para completar la vuelta. Así, esta sería la base de la corona. A continuación vamos a hacer un punto alto, así. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado, de esta forma. Y en el mismo punto vamos a hacer ahora un medio punto alto. Así. Esa sería como la primera punta de la corona. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Así. Así se ve. Repetimos. Hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Ahora en el mismo punto hacemos un medio punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Aquí llevamos las 2 primeras puntas y vamos a continuar la vuelta hasta completar las 6 puntas. Y así es como queda la corona ya lista, y ya rematé y corté. Yo corté porque voy a pegar la corona a la cabeza con silicona, pero ustedes podrían dejar hebra para coser perfectamente. Entonces así es como ha quedado esta coronita. Y la vamos a pegar entonces en la cabeza de Chandora. Y así es como queda la corona ya pegada. Miren nomás qué hermosa quedó, qué bonita o bonito. Así es como se ve Chandora, así se ve por la parte de atrás. Es una completa ternura, queda muy suavecito, queda esponjoso y además también pueden hacerlo en llavero si quieren. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo tejan las colegas Stay que me siguen. Y recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y no olviden también que si tejen a Chandora y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme o mencionarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.